¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes, Masli, conocido como Proverbios capítulo 30, versículo 4. Mire este profundo desafío en las Escrituras. Nos pregunta, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. Muchos han nacido y muchos han muerto sin saber la respuesta a esta pregunta. Eres bendecido hoy porque la respuesta a esta pregunta se revela aquí y ahora. El Creador dice, yo soy Yahuwah, ese es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas, ídolos. Ishayahu, conocido como Isaías, capítulo 42, versículo 8. Este versículo particular de las Escrituras es un desafío directamente del Creador de todo, a cada ser humano en la tierra, a la exactitud de su nombre y sus pensamientos sobre cualquiera que use cualquier otro nombre, que no sea el que él dice, que es su nombre. A lo largo de todas las sagradas Escrituras, el nombre del Creador ha sido enfatizado como de suma importancia y se ha mencionado aproximadamente 7,000 veces. Sin embargo, de algún modo, de alguna manera, su nombre ha sido encubierto y oculto al mundo durante siglos. Mire los prefacios o prólogos. En la mayoría de las traducciones de la Biblia hacen declaraciones audaces y descaradas sobre sus traductores y afirman cosas como esta. Con respecto al nombre divino, comúnmente conocido como el Tetragramatón, los traductores utilizaron un sistema que se usa en la mayoría de las versiones bíblicas y traducen el nombre como Señor o Dios. ¿Qué significa cuando estos traductores dicen que adoptaron un sistema? Veamos cuál es la definición de sistema. Sistema se define como una cosa hecha para un propósito particular, un invento, un plan o esquema para lograr un propósito, un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Ahí lo tenemos. Los traductores tenían un propósito, invención, plan y conjunto de normas específicas para traducir el nombre del Creador como Señor o Dios. Ellos mismos afirman en la mayoría de los prólogos que por presión de la época y por tradición, de versión en versión, obviaron la traducción del nombre divino y usaron este sistema. Debemos preguntarnos, ¿cuál podría ser el propósito, invención, plan, esquema o normas? Lo obvio se convierte entonces en obvio. El propósito principal, invención, plan y esquema de los traductores de la mayoría de las Biblias modernas era cambiar y reemplazar literalmente el nombre del Creador, para que nadie pudiera conocer verdaderamente su nombre. Esto está en conflicto directo con la verdad que se encuentra en las traducciones de las Escrituras originales. Y lo que es más importante, esto directamente entra en conflicto con lo que Yahuwah mismo nos dijo acerca de su nombre. Cuando Masha, conocido como Moisés, estaba en la montaña con el Creador, le preguntó al Creador, «He aquí cuando voy a los hijos de Israel, conocido como Israel, y les dijo, el Todopoderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré a ellos?» Shamut, conocido como Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Esta escritura nos da a todos la oportunidad de extender nuestros oídos a cómo el Creador responde a Masha, Moisés. El Creador le respondió y dijo, «Yo soy el que soy, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado hacia usted». Shamut, conocido como Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy,
Se traduce de las palabras hebreas Ahía, Ashar, Ahía y se escribe en hebreo así. Ahía significa ser o existir. El Creador le estaba diciendo a Masha, Moisés, que su nombre significa ser. Esto significa que Él siempre ha existido y siempre existirá. Esto también significa que quien lo sigue puede hacerlo ser para cualquier necesidad que tenga esa persona. Si necesita que sus oraciones sean contestadas, Él puede serlo. Si necesitas sanidad, Él puede serlo. Si necesitas sabiduría, Él puede serlo. Si necesitas perdón, Él puede serlo. Si necesitas un gran avance, Él puede serlo. Su nombre, Yahuwah, contiene el poder de crear lo que necesitamos a través del poder de las palabras que hablamos al decir su nombre. La mayoría ha escuchado la frase derivada de este versículo, yo soy el que soy, pero pocos se detienen y se toman el tiempo para mirar el siguiente versículo, para escuchar lo que el Creador continúa diciendo mientras Él realmente revela su nombre. Dice en el siguiente versículo, así dirás a los hijos de Israel, Yahuwah el Alúa y Todopoderoso de tus padres, el Alúa de Abraham, el Alúa de Isaac, el Alúa de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yahuwah es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí en todas las generaciones. Shamad, conocido como Éxodo capítulo 3, versículo 15. Ahí lo tenemos en las claras palabras del Creador, que su nombre es Yahuwah, y ese es su nombre para siempre, y que su nombre será recordado a todas las generaciones. Si está viendo o escuchando esto, entonces eres parte de todas las generaciones. Su nombre, el nombre Yahuwah, siempre ha sido, es ahora y siempre será Yahuwah. ¿Cómo es entonces que los traductores tuvieron la audacia de cambiar su nombre, adoptando un sistema? Un sistema es una manera fácil de decir que cambiaron y cubrieron su nombre. ¿Cómo crees que Yahuwah, el Creador, se siente acerca de esto? Yahuwah dice en Devarim, conocido como Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo les mando, y no quiten de ella, para así guardar los mandamientos de Yahuwah, su Alúa, que yo se los estoy ordenando. En Masli, conocido como Proverbios capítulo 30, versículo 5-6, dice, cada palabra de Alúa es probada. Él es un escudo para quienes se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Devarim, conocido como Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra del Altísimo es viva y obra, y más cortante que cualquier espada de dos filos, cortando hasta la división del ser y el espíritu, y de las coyunturas y la médula, y capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra Yahuwah ahora más que nunca está cortando el engaño de los traductores, que han plagado a muchos por generaciones y los han atrapado, y posiblemente también a ti, de las verdaderas bendiciones y el poder de conocer y alabar el nombre de Yahuwah, el más alto. No es de extrañar que el Salvador dijera en Matityahu, conocido como Mateo, capítulo 23, versículo 13-15. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque no entráis, ni dejáis pasar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Debido a esto recibirás la mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren la tierra
y el mar para ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen un hijo del Hiyanam, o infierno, 2 veces más que ustedes mismos. Los escribas a los que se refería el Salvador, entonces, no son diferentes de los traductores, conocidos como escribas de hoy. Por ejemplo, las palabras Señor y Dios son descripciones en el mejor de los casos y paganas en el peor. La palabra Señor, en su mejor expresión derivada de la palabra hebrea Adunia, también conocida como Adonai, que simplemente significa maestro. La palabra maestro, como vemos aquí, es simplemente un título y una descripción de la posición de alguien. En el peor de los casos, la palabra Señor derivaría de la palabra Baal, que es la deidad pagana, descrita a lo largo de las Escrituras. Esta traducción de Señor igualando a Baal es probablemente lo que los traductores modernos fueron inspirados por el maligno para usar. La Enciclopedia Británica describe a Baal de la siguiente manera: Baal, un dios adorado en muchas comunidades antiguas del Medio Oriente, especialmente entre los cananeos, quienes aparentemente lo consideraban una deidad de la fertilidad y uno de los dioses más importantes del panteón. Como nombre común semítico, Baal, hebreo, Baal, significa dueño o señor. Incluso arriesgarse a alinear el nombre del creador con una deidad pagana parece absolutamente absurdo. Ahora veamos la palabra Dios. La palabra Dios, en su mejor expresión, derivada de la palabra hebrea Alua, que siempre significa el Todopoderoso. El plural de esto sería Alaim, conocido también como Elohim, que simplemente significa poderosos. Nuevamente, estas palabras son simplemente títulos y son una descripción de la posición de alguien. En el peor de los casos, la palabra Dios se derivaría de la palabra en latín Deus, que a su vez se deriva del griego Zeus. De las palabras griegas escritas aquí, el mayor dios pagano de los griegos, la Enciclopedia Británica, 11ª edición, dice esto acerca de los orígenes de la palabra Dios. La palabra teutónica, común para un objeto personal de culto religioso, aplicada a todos esos seres sobrehumanos de las mitologías paganas. La palabra Dios, en la conversión de las razas teutónicas al cristianismo, fue adoptada como el nombre del único ser supremo. ¿Quién fue el que adoptó la palabra Dios para reemplazar el nombre del creador, Yahuwah? Es sencillo ver que fueron los traductores, escribas, sobre los que el Salvador nos advirtió, los que hicieron esto. Una vez más, recuerde lo que dijo el Salvador: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Los escribas han cambiado la palabra más importante del mundo, el nombre del creador de todo, Yahuwah. ¿Cómo puede ser esto? La Escritura nos dice exactamente quién está detrás de este gran engaño. Se nos dice en Asum, conocido como Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual hace descarriar a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus mensajeros fueron arrojados con él. Cuando pensamos en ello, por un momento, ¿quién más que nadie no querría que conozcamos el nombre del Creador y el Salvador? ¿Quién no querría que pudiéramos acceder al verdadero poder que solo está disponible a través del nombre sobre todos los nombres? Es fácil ver esto. Es el adversario que se llama el Diablo y Satanás. Las Escrituras nos advierten sobre esto. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con un gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón. Asún, conocido como Apocalipsis capítulo 12, versículo 12-13.
Mire cómo el diablo ha influenciado a los escribas y falsos profetas a hacer. Piense acerca de esto. La palabra más importante del mundo lleva siglos oculta. Si le pregunta a la mayor parte del mundo cuál es el nombre del Creador, ¿cómo respondería la mayoría? La mayoría diría algo como Dios o el Señor. ¿O que no saben? ¿Qué tan triste es este hecho? Yahuwah declaró, por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Isha-Yahu, conocido como Isaías capítulo 52 versículo 6. Si tú vas a ser su pueblo, entonces debes conocer su nombre. En los textos originales y antiguos, el nombre de nuestro Creador Yahuwah se usa alrededor de 7000 veces. Es el nombre más usado en todas las escrituras verdaderas. Sin embargo, los escribas traductores decidieron, bajo la influencia de Satanás, cubrir o cambiar su nombre. Hay poder literal en el nombre de Yahuwah. Su nombre contiene el mayor poder de cualquier palabra del mundo. El maligno no quiere que sepamos o usemos el nombre de Yahuwah para mantenernos alejados del poder que se encuentra en su nombre. El engaño no se detuvo solo con el nombre del Padre. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: Y no hay liberación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvados. Si le pregunta a la mayoría del mundo cristiano, ¿qué nombre debe llamar para ser salvado?, lo más probable es que digan que el nombre Jesús debe ser llamado para salvación. Es escrituralmente imposible que el nombre Jesús sea el nombre usado para la salvación. La letra J tiene menos de 500 años. Este nombre también es un nombre griego latinizado. El Salvador nació hebreo y hablaba hebreo y arameo. En la primera versión de la Reina Valera, más conocida como la Biblia del Oso, en 1569, el nombre que él o los traductores decidieron usar para el Salvador o Mesías fue Jesús, en griego Iesous. El nombre Jesús no apareció hasta la edición de la Reina Valera antigua, más conocida como la Biblia del Cántaro, en 1602. La mayoría de los nombres hebreos tienen significados y mensajes muy importantes para ellos. En la mayoría de los casos, un nombre hebreo realmente significa algo y su propósito es transmitir un mensaje. En el mejor de los casos, la palabra Jesús en hebreo significa caballo y en latín significa cerdo. En el peor de los casos, la palabra Jesús en griego significa alabanza a Zeus, que es la deidad griega pagana. Jesús en griego se traduce literalmente como salve Zeus, es decir, Ie se traduce como viva y Zeus o Sus es Zeus. Diccionario de Tradición y Leyendas Cristianas, J.C.J. Melford, 1983, página 126. Piense en esto por un momento. En 168 a.C., el 25 de diciembre, conocido como el cumpleaños de Zeus, Antíoco Epífanes IV instaló en el templo de Jerusalén una estatua de Zeus, el dios sol griego, sobre el altar, profanándolo. Este tipo de comportamiento pagano continúa hasta el día de hoy en muchas iglesias que usan campanarios, obeliscos, cruces, altares y más. Todos estos están directamente relacionados con la adoración a Zeus. Ahora pregúntese, ¿por qué los traductores elegirían usar esa palabra para el Salvador? Algunas investigaciones básicas revelan cómo el maligno utilizó a hombres malvados para crear uno de los engaños más grandes de la historia. Esto es lo que sucedió. Alrededor del año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el emperador Constantino presidió un grupo de obispos de la Iglesia y otros líderes, con el propósito de definir la naturaleza de Dios.
para todo el cristianismo y eliminar la confusión, controversia y contención dentro de la Iglesia. Este concilio, reunido bajo el pretexto de eliminar la confusión, la controversia y la contención dentro de la Iglesia, era en realidad solo eso, un pretexto. La palabra pretexto se define como la razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial un fallo, un error o una falta, como la apariencia de alguien o algo, especialmente cuando se tiene la intención de engañar. Esto es exactamente lo que sucedió en el Concilio de Nicea. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Vamos a ver. La historia muestra que la intención de Constantino en Nicea era crear un dios completamente nuevo para su imperio que reuniría a todas las religiones bajo una deidad. Constantino reunió a más de 300 obispos, incluidos líderes influyentes de la zona. A estos líderes religiosos se les pidió que debatieran y decidieran quién sería su dios. Discutían entre ellos, cada uno con sus intereses y motivos personales para que se incluyera su propia deidad especial. Estaban inmersos en debates muy acalorados. Lo que muchos nunca han escuchado acerca de estas reuniones es que los nombres de más de 50 dioses estaban a la elección para ver quién el Imperio Romano y el mundo seguiría y adoraría. Hasta el momento el Consejo no había seleccionado ningún dios, por lo que votaron para determinar ese asunto. Durante 1 año y 5 meses duró la votación. Del libro El Libro de Dios de Ezra, traducción del PROF S.L. Maguire, Salisbury, 1922, capítulo 48. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Un grupo de hombres se sentó y debatió a qué dios pagano serviría su imperio y el mundo. Sabemos que esto puede sonar impactante para muchos, pero esto es historia. Ahora, después de 1 año y 5 meses de debatir sobre qué dios pagano serviría el Imperio Romano y el mundo, Constantino regresó al Concilio de Nicea para encontrar que los líderes allí todavía no se habían puesto de acuerdo sobre una nueva deidad pagana. Sin embargo, redujeron la lista a 5 candidatos de deidad pagana. Estos fueron Zeus, Mitra, César, Krishna y Horus. Historia eclesiástica, Eusebio C. 325. Como gobernante, Constantino eligió combinar 2 de las deidades paganas en una. Eligió a Esus, también conocido como Zeus, para unirse con el dios salvador oriental Krishna. Tenga en cuenta que Krishna es San Cristo para la palabra Cristo. Cuando combinas las 2 palabras son iguales a Jesús Krishna, ahora conocido como Jesucristo. El Consejo tomó una votación ratificada que totalizó 161 votos contra 157 votos a favor de los deseos de Constantino. Así, el nombre de Jesús Krishna, Jesucristo, se convirtió en el nombre oficial del nuevo dios romano. El mundo todavía está bajo el hechizo de Constantino. Esto nos lleva de vuelta a lo que hablamos antes sobre el próximo gran engaño. Ahora debería ser obvio, basado en lo que hemos compartido sobre lo que sucedió en el Concilio de Nicea, que el nombre del Salvador también fue cambiado por el Concilio de Nicea, y luego perpetuado por los traductores y escribas hasta el día de hoy. El Salvador dijo: «Yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirán». Y a Juanan, conocido como Juan, capítulo 5, versículo 43. Si el Salvador dijo que vino en el nombre de su Padre, entonces su nombre está en el nombre del Padre. El nombre del Padre es Yahuwah. En hebreo moderno se escribe Yod, Ay, Uau, Ay, y se pronuncia como Yahuwah. Muy simple, muy poderoso. El nombre del Salvador en hebreo moderno se escribe Yod, Ay, Au, Shin, Ay, que es Yahusha. Se pronuncia
Yahusha. Muy simple, muy poderoso. De hecho, el poder es claro cuando te das cuenta de que el nombre del Salvador es una descripción de quién es el Padre. Yahu es la abreviatura de Yahuwah. Shah en hebreo significa salva, salvación. Por lo tanto, el nombre del Salvador significa literalmente Yahuwah salva. Los traductores escribas, alimentados por el maligno, han hecho todo lo posible para evitar que la gente sepa el nombre del Salvador, porque su nombre describe quiénes son Él y el Padre. Yahuwah salva. Este hecho también se estableció cuando Masha, conocido como Moisés, cambió el nombre de Usha, conocido como Osias, y después Josué y Yahusha, justo antes de enviar a los hombres a espiar la tierra prometida que Yahuwah estaba a punto de darles. Masha sabía que necesitarían a Yahuwah para entregar al enemigo en sus manos. Las escrituras escriben: estos son los nombres de los hombres que Masha, Moisés, envió a reconocer la tierra. Y Masha llamó a Usha, el hijo de Nun, y a Yahusha Bamidbar, conocido como Números, capítulo 13, versículo 16. Entonces Masha, Moisés, tomó el nombre de Ushas, Oseas, Josué, y lo cambió a Yahusha. Y este nombre describe a nuestro Padre perfectamente. Yahuwah salva. Casi todos los eruditos reconocen y están de acuerdo en el hecho de que en las escrituras el nombre del Salvador y el nombre de Josué es el mismo nombre. En la versión en inglés de la Biblia de King James en Abarim, conocido como Hebreos, capítulo 4, versículo 8, dice: porque si Jesús les hubiera dado reposo, no habría hablado después de otro día. En el mismo versículo exacto de la versión en inglés de la Biblia Nueva Versión Internacional, NVI, se lee: porque si Josué les hubiera dado descanso, Dios no habría hablado más tarde de otro día. Dos de los mismos versos exactos que contienen dos nombres diferentes. Sin embargo, cuando miramos más de cerca el diccionario de Strong, el nombre Jesús, Strong's G2424, se traduce en griego latinizado y se pronuncia Jesús, pero nos remite directamente a Josué en Strong's H3091, que en hebreo se escribe Yahusha. Luego está Hechos capítulo 7, versículo 45, donde encontramos el nombre Josué, Strong's G2424, en las traducciones al inglés. Lo que se destaca es que también se usa exactamente el mismo número de Strong, G2424, para el nombre Jesús. Esto da una clara evidencia de que el nombre del Salvador fue realmente cambiado por los traductores, escribas. Esto es lo que sucede cuando los traductores, escribas, intentan encubrir una mentira. No pueden cubrir constantemente todos los engaños. La verdad finalmente sale a la luz. Eso es lo que está sucediendo en todo el mundo ahora. El Salvador, cuyo nombre real es Yahusha, hizo declaraciones notables y poderosas cuando dijo: yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. Padre Todopoderoso, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros. Yahusha continúa diciendo: cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre que me diste, y velaba por ellos. Yahuanan. Juan, capítulo 17, versículo 11-12. Yahusha dice claramente la importancia del nombre del Padre y el hecho de que Él y el Padre tienen el mismo nombre. Su nombre literalmente es Yahuwah salva. Cuando el Salvador se sacrificó a sí mismo para que aquellos que creen puedan ser salvados y resucitó de entre los muertos, Él es ahora Yahuwah el Mesías, el Salvador. Esto se prueba cuando Kipa, conocido como Pedro, salió del aposento alto en el día de Shavuot, conocido como Pentecostés,
y le dijo a la multitud masiva: ¿Y será que todo aquel que indique el nombre de Yahuwah será salvo? Kiipa, Pedro, estaba citando directamente del profeta Ioal, conocido como Joel, capítulo 2, versículo 32. La verdad avanza ahora con fuerza a través de generaciones de engaños. La escritura revela en Avarim, Hebreos, capítulo 3, versículo 15: Hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Oramos para que a través de este mensaje hayas escuchado su voz y tu corazón esté abierto. Mientras las escrituras continúan revelando: Y miré y vi un cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Asum, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Escrito en sus frentes significa que Yahuwah es su pensamiento principal. Además, está escrito: Y no habrá más maldición, y el trono de Alúa, Yahuwah, y del Cordero, Yahusha, estará en él, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Asún, conocido como Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3-4. Note que estos versículos toman el nombre del Padre, Yahuwah, y el nombre del Cordero, Yahusha, y los une como uno. Las escrituras dicen que su nombre estará en sus frentes. Su nombre es singular. Así, vemos claramente que al Hijo Cordero se le ha dado el nombre sobre todos los nombres. Ese nombre es Yahuwah. Yahuwah ahora te está llamando a ser suyo a través del arrepentimiento. Invoca el nombre de Yahuwah hoy. Sumérgete en su nombre y únete a él por la eternidad. Ahora es el momento de reconocer la verdad. Yahuwah es el nombre sobre todos los nombres. Las escrituras dicen en Hechos capítulo 13, versículo 22: Encontré a Duid, conocido como David, el hijo de Yishi, Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón, que hará todos mis deseos. Solo en el libro de Talín, conocido como Salmos, David alabó el nombre de Yahuwah más de 90 veces. Si Yahuwah dice que David era un hombre conforme a mi propio corazón, quien hará todos mis deseos, y David alababa continuamente el nombre de Yahuwah, ¿no debería ser este un gran ejemplo a seguir? David dijo cosas como: Oh, Yahuwah, nuestro maestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra, tú que pusiste tu esplendor sobre los cielos. Tailim, Salmos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, te doy gracias, oh Yahuwah, entre las naciones, y canto alabanzas a tu nombre. Tailim, Salmos capítulo 18, versículo 49. Algunos confían en carruajes y otros en caballos, pero recordamos el nombre de Yahuwah, nuestro Alúa, el Todopoderoso. Tailim, Salmos capítulo 20, versículo 7. Para avanzar en este punto, el Salvador, Yahusha, Yahuwah salva, dijo. Entonces, esta es la forma en que debes orar: Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre, también conocido como santificado. Matit Yahu, conocido como Mateo, capítulo 6, versículo 9. Una vez más, el Salvador dijo que Él vino en el nombre de su Padre. Él estaba con el Padre en el principio. Él trajo la palabra de que Él era Alúa, Todopoderoso, en la carne. Él es Yahuwah que salva. Si no ha conocido su nombre hasta ahora, disfrute, porque Él ahora se está revelando a usted. Él conoce sus pensamientos y ve su corazón. Lo has estado buscando, como lo harán todos los que le pertenecen. Yahuwah dice: En un tiempo aceptable te he escuchado, y en un día de liberación te he ayudado. Mira, ahora es el momento bien aceptado. Mira, ahora es un día de liberación. Ahora que conoces su nombre, toma en serio las palabras del profeta Ioal, conocido como Joel, y de Kiipa, conocido como Pedro.
y será que todo aquel que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Oramos para que usted haga precisamente eso y llame al nombre de Yahuwah para la salvación.